Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Ah, Buena pregunta, muy buena pregunta la que tenemos hoy. Carla Doménica Gutiérrez García. Mi perro me sigue a todos lados. El problema es cuando tengo que salir. Él llora todo el día hasta que regreso o trata de escapar de la casa para seguirme. ¿Qué puedo hacer? Ok, Carlos Doménica, Carlos Doménica, ¿qué puedes hacer? Ok, empecemos por el comentario fue, lo dejaste en el video donde hablo sobre mi perro me sigue a todos lados, ¿qué puedo hacer? Así se llama el video. Entonces, la cuestión es de que en el video solo dije que si era bueno o era malo y que había que ponerle reglas. Ok, pero ¿qué tipo de reglas? Alguien me preguntó. Carla ahora pregunta qué puede hacer porque el perrito se queda llorando. Entonces, vamos por partes. Lo que tenés que hacer es no dejar al perrito que se acerque a vos cuando te estás arreglando para salir. No dejar al perrito que se acerque a, por ejemplo, la nevera o refrigeradora, como le llaman en tu país, que esté cerca de esos lugares donde hay muchas esencias. Te explico por qué. Los perros llegan al mundo de una manera impresionante, con la nariz abierta, pero los ojos cerrados y las orejas cerradas. Entonces, a través de la nariz es como experimentan el mundo por primera vez. Entonces ellos se acostumbran a las esencias. A esencias. Entonces esto está súper desarrollado. ¿Ok? Súper desarrollado. Entonces siente la esencia y sabe, oh, es mamá. O siente la esencia, oh, es comida. Siente la esencia. 15 días después abre los ojos. Tuvo 15 días de entrenamiento, 15 días de entrenamiento con la nariz. Después, 15 días después, abre las orejas. Así es como cuando son cachorros, como cuando llegan al mundo. Ahora bien, dejas que el perro esté a la par tuya cuando te estás arreglando para ir a trabajar, cuando estás preparando tu desayuno, lo que sea, o almuerzo, lo que sea. eh, Todas esas esencias quedan en el perro, ¿ok? Y quedan guardadas ahí. Cuando te vas, ¡puf!, explota porque tiene que drenar su energía y tiene que reaccionar a todo este montón de esencias. Ok, por eso te pido, no dejes que te siga cuando estés dentro de la casa cuando vayas a salir. La otra razón por la que no dejes que te siga tu perro es porque tu perro está confundido. Muchos te van a decir que es apego, que es miedoso, que necesita de amor, cariño y no sé qué más. Entonces, lo que sucede es que tu perro está confundido, cree que él es el líder y que vos sos la seguidora. Para cambiar esto, para revertir esto, te aconsejo la caminata estructurada, que es el otro video, tres videos que están ahí en mi canal, que los puedes buscar, eh, para quitar el liderazgo a tu perro. Número uno, porque los humanos tienen que ser los líderes y los perros los seguidores. Número dos, para ayudar a tu perro a que ya no ladre cuando te vayas de la casa. Muchos te van a decir que es un apego, que es como un síndrome. Te van a decir un montón de cosas, no es así. Lo que pasa es que él está sintiéndose ahorita como el líder porque le diste el liderazgo. Entonces él cree que es el líder y que la manada no se tiene que separar. ¿Ok? Para quitarle todos esos ladridos, lo importante es que no lo dejes que esté alrededor tuyo cuando te estás arreglando. ¿Ok? Porque, como ya te dije, los perros conocen al mundo a través de las esencias. Y cuando lo dejas que se absorban muchas esencias dentro de la casa, porque ya te estás siguiendo, son esencias con energías. Y todo eso se le llena al perro, se le va a su cerebro y boom, eso explota después porque él quiere drenar todo eso. Pero con caminarlo, conforme a la caminata estructurada, le vas a drenar las energías, va a estar cansado. Entonces vas a tener la oportunidad de escoger un lugar en la casa donde le pongas su cama y algunos juguetes si querés, y cada vez que tengas que salir a trabajar, salir a comer, salir a lo que sea, y entonces llega el momento que te tienes que preparar, lo mandas a su cama. Sí, pero vamos a hacer una nota entre paréntesis aquí, lo mandas a su cama de una manera como un líder, o lo invitas a su cama de una manera como líder, pero aquí viene el entre paréntesis, una nota, no vas a permitir, si lo vas a mandar a su cama, si lo vas a invitar a su cama, por nada vas a inclinar tu cuerpo para pedirle que venga, así sea tu perro pequeño. Si la orden se da como un líder, se invita como un líder, se le dice que vaya allá como un líder, porque si doblas tu cuerpo, mira, esto es bien importante, quiero que lo tomes en cuenta porque es bien importante.
Si inclinas tu cuerpo para darle una orden, entonces eso ya es una negociación. No es una orden de un líder, no es que el líder quiere que se haga esto, ya eso es una negociación. Pero pum, entre paréntesis lo hacemos a un lado, seguimos hablando qué es lo que puedes hacer. Lo que puedes hacer son esas dos cosas. Caminata, una buena caminata, como la caminata estructurada que te dije que buscar los 3 videos que están aquí en el canal. Y segundo, no permitas que tu perro cuando vayas a salir esté a la par tuya todo el tiempo. No, no lo permitas. Por eso mismo, por las esencias y por la energía, porque los perros no hablan tu idioma, ni el mío, ni el de nadie. O sea, no hablan nuestro idioma. Lo que hacen es que asocian palabras y leen nuestra energía. Y si tu energía es, por ejemplo, es obvio, cuando vamos a salir estamos emocionados, estamos contentos, que nos bañamos, que nos cambiamos, que hacemos esto, que aquello, que nos ponemos esto, que nos ponemos lo otro. Lo que el perro lee es eso, una energía de muchas emociones y se queda con eso. La recibe y se queda con eso. Cuando te vas, aquí viene otra nota. Aquí viene otra nota y atenta. Cuando te vas, pum, cerrar la puerta. Al momento que la puerta se cierra, el montón de esencias, energías que el perro acaparó, explotan. Entonces comienza. ¡Ah! Por eso ha llegado hasta el punto de tratar de escaparse para irte a buscar. Porque al líder se le separó la manada. Ahora bien, la otra nota que te estaba diciendo es, cuando vas a salir de la casa, te dije dos cosas. Te dije la caminata estructurada. Te dije no permitas que tu perro te siga cuando vayas a salir de la casa. Y por último, van a ser 3 cosas que vas a hacer. Por último, cuando vas a salir de la casa, no te despidas de tu perro. Siempre lo digo, no te despidas. Sé un líder. Como un líder, simplemente abrir la puerta, pum, salís, cerrás y te vas. Nada de, adiós, ya vengo, yo voy a venir, ya voy, mira, me inclino para hacer una negociación. No. ¿Ok? Entonces no te despedís, simplemente abrís la puerta, salís, pum, cerrás, pones llave y pum, te vas. Pero no te despedís. ¿Por qué? Porque cuando te despedís, seguís llenando esa bolsa de emociones. Porque esa es una emoción para el perro. No te está entendiendo lo que le estás diciendo. Adiós, no te está entendiendo. Ya voy a regresar, ¿ok? Ahí. No te está entendiendo nada. Lo que está entendiendo es un montón de energías y emociones para ponerlas, de sentimientos, para ponerlo en su bolsa y ¡pum! Que explote más tarde. 2 segundos después de que hayas cruzado la puerta. Entonces, por eso, es estas 3 cosas que tienes que hacer. Te las recalco ahorita. La caminata en la mañana y en la noche. Sería ideal. ¿Para qué? Para drenar las energías de tu perro. Segundo, primera, la caminata. Segundo, disculpa que pero ahí va. Segundo, no permitas que en minutos antes, si quieres media hora antes de que vayas a salir de la casa, no permitas que te siga a ningún lado dentro de la casa, a ningún lado. Simplemente le asignas su lugar y que se vaya a su lugar ahí. Y ahí que se quede. ¿Ok? Obviamente cuando te vas, pues ya le dejaste agua, comida y todo lo demás, lo que querrás dejarle, pero importante agua. Entonces, pero no amarrado, no. Simplemente le asignas el lugar donde se va a quedar mientras te estás arreglando y para que no esté en tu camino cuando te estás arreglando, en su lugar ahí, tranquilo. Y esa va a ser no me gusta llamarle sitio seguro, pero ese va a ser su área de descanso, su área de relajamiento. Esa va a ser su área. Lo mandas a su área y ya, listo. Y después, ahora bien, las primeras veces no te va a hacer caso. Las primeras veces lo pones en su área, lo mandas a su área y se va a salir. Tienes que hacerlo otra vez hasta que lo logres. Lo mandas ahí, te quedas ahí parada un rato, luego te das la vuelta y seguís haciendo lo que tienes que hacer. Cuando sentís está otra vez a la par tuya, lo volvés a mandar a su área, te quedas parada un rato, manos a la cintura para incrementar el tamaño de tu cuerpo. Mira que un montón de reglas y tips te estoy dando para incrementar el tamaño de tu cuerpo, para que te veas más como una líder, ¿ok? Y entonces, ya que lo dejaste ahí, perfecto, te das la vuelta y seguís haciendo lo que estabas haciendo. Hasta que lo adopte, hasta que viene y dice, ok, esto es lo que querés, lo voy a hacer. Esto es lo que te hace contenta, ok, lo voy a hacer. Y lo vas a lograr si lo acompañas de la caminata estructurada. Y lo vas a lograr mejor y lo vas a reafirmar y lo vas a sellar con broche de oro si no te despedís de tu perro cuando salís. Si sos un líder, simplemente te vas. Asegúrate que esté bien,
lo ves, te aseguras que esté bien, todo calidad, ok, perfecto. No decís una sola palabra, simplemente te vas. Te puedes despedir de los humanos, pero no del perro. Yo sé, esa parte es bien dura. Esa parte es bien dura y es bastante controversial y confusa y todo eso porque estamos acostumbrados, pero no, una vez que lo empiezas a hacer, cuando sentís el orgullo de que tu perro lo hizo todo bien, tu perro puede sentirlo, así como puedes sentirte que estás emocionada porque vas a salir, así puedes sentir cuando estás orgullosa de que hizo todo bien y ese es como un premio para tu perro. Sí. Entonces, ya sabes 3 cosas que tienes que hacer, ya no te las voy a repetir, pero hay una última que puedes hacer y es dale like, compartilo, suscríbete, enseñáselo a quien puedas porque no sabes a cuántas personas más puedes ayudar. ¿Ok? Así que hasta la próxima. Gracias.